Comunidad Apostólica Efesios 2:20 presenta el programa Cátedra Bíblica. Sé que ya conoces bien la historia de la cruz. Un espacio de opinión orientado al análisis serio, crítico y objetivo de las Sagradas Escrituras, a fin de contribuir como herramienta eficaz en la formación y edificación del cuerpo de Cristo. Cátedra Bíblica, con la moderación de la hermana Isabel Palacios y el pastor Henry Contreras, por tu emisora Bendición 92.7 FM. Cátedra Bíblica. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está... 6 de la mañana con 5 minutos. Dice, epa, ¿qué pasó? No me estoy escuchando. Usted está en sintonía de Cátedra Bíblica por Radio Bendición 92.7 FM. Estaremos acompañándoles hasta las 7 de la mañana, si Dios así lo dispone, en la gerencia general y en la gerencia general. Definitivamente, yo dejo la dirección de la estación. Oscarcito sube la dirección y la gerencia general es para Diego, pastor. Así es. En la supervisión de programación, el señor Diego Abogado, y también en los controles. En la gerencia general, Oscar Rebolledo. En la dirección general, quien tiene el privilegio de hablar para todas y todos ustedes, Mercedes Fuentes. Todos nosotros acompañando al pastor Henry Contreras de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Tengan todas y todas un bendecido día. Buenos días, pastor. Muy buenos días, amada hermana. ¿Cómo está usted? ¿Cómo amanece? ¿Cómo anda todo? Todo bien, gracias al Señor. Todo muy bien. Bueno, preocupada, estaba preocupada porque el pastor tiene una demora de 2 minutos. Algo está pasando. Ay, tiene razón, claro que sí. Hay algún percance para entrar y salir del pueblo, pero no a la altura específicamente de aquí en la entrada a Ocumare, sino en el tránsito de la vía Ocumare-Charallave, más o menos como a la altura de las 3 letras. Existe como una especie de protesta por algo, alguna dificultad de agua. Así más o menos pude captar, porque mucho movimiento vehicular y sobre todo buscando rutas alternas. Entonces, en este momento vamos nosotros a recomendarle que si está por salir de su casa y debe tomar o se dirige hacia Charallave, hacia Caracas, tome previsiones y de una buena vez tome una vía alterna. Usted puede enviarnos mensajes y a nosotros nos hace muy feliz si usted así lo hace a través del 0412-636-9658. Si llevan gusto llamarnos al estudio, puede hacerlo al 0239-992-5655. Por favor, abstenerse las personas que deseen descargar cosas feitas que tengan en su corazón, ¿de acuerdo? Que ayer en un programa llamaron, lo que pasa que tenemos un operador puesto para la cosa, como decimos nosotros en el barrio, y pudo captar la intención y enseguida bajó el híbrido y no salió al aire, pero la persona tenía unos conceptos y unos improperios bien feitos en contra de hermanos que estaban en ese momento al aire. Entonces, absténgase, porque si usted lo va a hacer en el espacio donde yo esté al aire, yo sí voy a dejar que usted lo diga, porque usted va a quedar muy mal parado. Así es.
No, wow, y qué cosa tan impresionante. Un medio cristiano, y se supone que en su mayoría quienes deben comunicarse por este medio son cristianos y no cristianos también. Pero vaya, la educación es algo que debe caracterizarnos a todos, la educación, el respeto, el debate es bienvenido, disentir, todo eso es bienvenido, es válido, pero debe haber un profundo respeto. Bueno, tanto como que también el demonio toma a veces eso, es el teléfono o algo para tratar de callar, si los combinaba a callarse. Imagine usted, pastor, decir que, ¿cómo es que Cristo no vive? Imagínese usted. Wow. La negación de nuestra naturaleza cristiana. Ah, no, definitivamente ya aquí estamos, oye, qué tremendo, ya esto es fin de mundo, Cristo viene. Amén. Y vive por siempre. Así es. Bueno, también queremos hacerle saber nuevamente que usted puede editar, reeditar, escuchar tantas veces así lo desee este programa a través del Facebook y a través del YouTube. Usted coloca allí Cátedra Bíblica y entonces ahí aparecerá los links necesarios para que usted escuche nuevamente desde el lunes, digo toda, como que fuera muchísima. Bueno, pastor. Bueno, amada, hoy queremos pedirle a quienes nos siguen por radio que se ubiquen con nosotros allí en Mateo capítulo 12. Queremos recordarle a la gente que nuestro tema en líneas gruesas, líneas generales, ha sido lo que es teología bíblica, y hoy nosotros queremos seguir ahondando en esto y vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 12. Este es un pasaje, el que nos proponemos estudiar, Mateo capítulo 12, versos 43 al 45, el retorno del espíritu inmundo. Surge una pregunta aquí en lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Será posible que un cristiano se pueda endemoniar? Es una pregunta interesante que debemos nosotros procurar ver qué respuesta nos puede dar este pasaje de la Biblia que se ha presentado por mucho tiempo, y en el tiempo en el que se ha hablado de él se ha asomado la posibilidad, y no solamente para hablar francamente y por toda la calle en medio, no solamente se ha asomado la posibilidad de que un cristiano pueda endemoniarse, sino que además se ha afirmado que así es. Dicha afirmación se ha hecho a partir de este pasaje de la Biblia y su paralelo encontrado en Lucas capítulo 11, verso 24 al 26, que sería un paralelo temático. Entonces, nosotros vamos a estudiar este retorno del espíritu inmundo, y por supuesto vamos a venir intentando acercarnos a la Biblia aplicando los criterios exegéticos que sean necesarios para nosotros poder comprender este tema que tenemos por delante y que ha prestado tantos malos entendidos en el seno del pueblo de Dios. Aquí tenemos tal vez 3 malos entendidos en este mismo capítulo, y vale la pena acotarlos porque el intentar aclarar este breve pasaje de la Escritura implica considerar otras partes del mismo capítulo. Así que quiero pedirle a mi hermana que pueda dar lectura allí a Mateo capítulo 12. Usted que nos está siguiendo, que tiene su Biblia allí a la mano, ábrala en Mateo capítulo 12, verso 43 hasta el 45. Amén. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación.
Amén. Muchas gracias, mi hermana. Fíjense el pasaje que acabamos de leer. ¿Cómo nos acercamos nosotros al horizonte de comprensión del texto? ¿Cómo penetramos nosotros en el sentido que éste entraña? ¿Qué intenta transmitirnos aquí el autor? ¿Y qué quiso expresar Jesús? Son preguntas importantes. Usualmente uno tiene más preguntas que respuestas muchas veces, pero en este caso necesitamos respuestas. Entonces, considerando lo siguiente, nosotros debemos ver que si hay algo muy importante y fundamental, hermanos, amigos que nos siguen, es la comunicación. Y bueno, nosotros queremos resaltar por lo menos 6 elementos válidos en el tema de la comunicación. A mí me gusta mucho emplearlos para lo que tiene que ver con la exégesis y considerar, cosas que son cotidianas, como por ejemplo la posición del que habla, lo que expresa y a quién lo expresa. Eso es algo muy sencillo, es una situación lineal. La posición del hablante, la posición de lo que expresa el hablante y por supuesto la posición de quien escucha. También debemos considerar el código mediante el cual se expresa y se comunica el que habla y el que recibe el mensaje, y el marco referencial, el mundo pues, que comparte tanto quien habla como quien escucha. Y algo muy importante es el canal a considerar. Los canales para comunicarnos pueden ser un canal oral o un canal escrito. También están las señas. En el mundo semiótico también se toman en cuenta las señas, los signos. Pero en nuestro caso, lo cotidiano es la comunicación oral y la comunicación escrita. De tal manera que aquí están presentes 6 elementos que son decisivos en el campo de la comunicación. Aquí se impone, ¿por qué nosotros damos inicio al tema haciendo referencia a esto? Porque se impone en primer lugar, mi hermana, determinar quién está hablando aquí. Lo que acabamos de leer, ¿quién lo está expresando? Jesús. Correcto. ¿Qué está expresando? Bueno, es lo que debemos determinar y sobre todo, ¿a quiénes lo está expresando? ¿A quiénes lo está expresando? Luego habría que profundizar en el por qué, cuáles son los motivos. Bueno, los motivos no los puedo inventar yo. Los motivos los voy a buscar, los voy a encontrar y luego los voy a presentar. Eso es lo que nosotros debemos procurar aquí. Entonces, si tenemos que es Jesús el que está expresando esto, ahora nosotros debemos determinar a quiénes se lo está expresando. Vamos a estudiar los antecedentes, los motivos que condicionaron el que Jesús pudiera expresar eso. Allí en el capítulo 12, versículo 22, vamos a ver qué ocurrió. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Fíjense que a Jesús le fue traído un endemoniado, ciego y mudo. Él lo sanó de tal manera que no lo podían negar. No lo podían negar. Había una evidencia de un milagro. Porque el mudo podía hablar y el que antes era ciego podía ver. Esta situación que provocó en el verso 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Amén. Observe que surge una pregunta en el seno del pueblo. Aquí el pueblo aparece con dudas.
Jesús genera una expectativa con lo que hace en el pueblo, con lo que dice, con lo que hace, con lo que muestra. Él genera una expectativa. Y el pueblo se pregunta, ¿no será este el hijo de David? Es la pregunta que se hace el pueblo. En el verso 24, quienes toman la palabra, ¿quiénes son? Más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Fíjese que a la duda que tiene el pueblo, los fariseos, que son sus guías, son sus pastores, son quienes le dan cobertura, son en quienes ellos buscan la respuesta de parte de Dios a sus dudas espirituales, buscan una orientación y ellos son la voz cantante. Ellos son la voz cantante y fíjese lo que expresan. Dice, este echa fuera los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. En el mundo y en la época de Jesús, en el siglo I, en el territorio de Israel, Belcebú significa el dios del estiércol. Santo. El dios del excremento. Mire a quienes atribuyen ellos este milagro. El pueblo necesita una orientación y mire por el barranco que lo están tirando. Pareciera que preferían que fuera una acción de Belcebú y no un milagro de Jesús. Eso es correcto. Qué tremendo, ¿no? Entonces, mire usted los motivos que hay alrededor de esto. Y a propósito de esto, va a venir una respuesta contundente. Va a venir una respuesta contundente. Jesús le va a salir al paso a este hecho. Entonces, es bien interesante que nosotros vayamos descubriendo por el texto, dentro del contexto, quién lo dice, qué dice y a quiénes se lo dice. Es muy importante que no perdamos esa hoja de ruta. Claro. A fin de poder llegar al horizonte de la comprensión y de la edificación. Bueno, Jesús aquí muestra conocer los pensamientos en el verso 25, ¿verdad? Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Gracias, mi hermana. Este verso 25 se remonta a antecedentes históricos. Los antecedentes históricos del pueblo de Israel son haber pasado por divisiones. El reino de Israel permaneció firme, tuvo su origen en el caso de Saúl. No vamos a entrar en los cuestionamientos de la forma de gobierno, pero tuvo su origen allí. Luego permaneció unido con David y con Salomón. A la muerte de Salomón se divide el reino. Se divide el reino en lo que va a ser conocido como el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur tendrá su sede o su capital en Jerusalén y el reino del norte tendrá su capital en Samaria. Se divide entonces con Roboán y Jeroboán. Por allá más o menos por el siglo 8 antes de Cristo, a la muerte de Salomón. Poco tiempo después el reino del norte cayó, porque en el siglo 7 vino Asiria y tomó el reino. ¿Por causa de qué? De la división. Por causa de los conflictos internos, peleas entre hermanos, pugnas entre hermanos, gente que no puede sentarse a dialogar y a dirimir sus diferencias. Esto ha ocasionado muchos malestares, y aquí nosotros vemos que Jesús está citando un antecedente histórico. En estos días nosotros hablábamos acerca de la historia del pueblo de Israel como nación hasta su actualidad con el estado nefasto del Estado sionista de Israel, y recibimos algunas veces críticas, otras elogios, pero recuerdo mucho parte de la crítica, una crítica con desconocimiento, porque muchas veces es como decía Pablo,
al pueblo de Israel. Yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero es un celo sin conocimiento. Es un celo sin conocimiento. Entonces se decía que el tema parecía un arroz con mango y que lo que se compartía daba la impresión de no edificar. Entonces yo hice una pregunta, y la pregunta que le hice al maestro que nos escribió, con mucho respeto, le hice la pregunta fue: ¿a qué se refería Jesús cuando decía que todo reino contra sí mismo sería dividido y que toda casa contra sí misma no permanecería? Se está refiriendo a los orígenes del pueblo de Israel y su andamiaje histórico. Cuando se divide el reino no tuvo fuerzas para resistir. Cayó primero el reino del norte y luego cayó el reino del sur en días de Nabucodonosor en el siglo VI. O sea, fíjese usted que el reino permaneció poco tiempo en pie después de la división. Entonces, Jesús, a propósito de esto, está citando un antecedente histórico y luego quiere decir que el reino de Dios en modo alguno está dividido, e incluso dice que Satanás no actúa contra sí mismo. Entonces, nosotros vamos a ver el verso 28, hermana. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Fíjese lo interesante, que los fariseos en el verso 24 dicen que Jesús echa fuera los demonios por Belcebú, ¿ok? El príncipe de los demonios. Pero Jesús contesta en el verso 28 que lo que él está haciendo, lo está haciendo por el Espíritu de Dios. Por ese Espíritu echa fuera él los demonios. Por lo cual, él luego va a decir en el verso 31, vamos a verlo. Por tanto os digo. Hasta el 32, sí, gracias. Señor. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Observe que no hay posibilidad de perdón para quien blasfeme contra el Espíritu Santo, ni en este siglo, ni en el momento cuando Jesús venga. Entonces es un asunto delicado. Esto es uno de los malos entendidos. ¿En qué consiste aquí la blasfemia contra el Espíritu Santo? En atribuirle una obra al diablo cuando esa obra la está realizando Dios. Como la negación, algo así. Puede ser, puede ser. Todo lo que se le atribuya a Satanás que sea obra de Dios es algo delicado, sumamente delicado. Este es el caso. Aquí Jesús está sanando a alguien. ¿Acaso Satanás puede hacer algo bueno? No todo lo bueno no es de Dios. Exactamente. La bondad, el bien tiene origen única y exclusivamente en Dios. Eso como cuando algo sucede, algo bueno, y entonces hay personas que empiezan a buscarle como el cuatro esquinas. Nosotros decimos en el barrio buscar a Dios por los rincones, cuando él está en el centro. Exacto. Entonces pasa algo bueno, entonces, no, pero es que el pastor llegó, fue con el pantalón azul y era con el pantalón negro, como buscando cosas irrelevantes. Empezando a rebuscar y sobre todo se ve una intención oscura, porque Jesús lee los pensamientos de esta gente y los va a divulgar, y nosotros vamos a ir viendo en el desarrollo del tema, vamos a ir viendo cómo los va desenmascarando, cómo los va confrontando, y aquí entonces ellos terminan blasfemando contra el Espíritu Santo, y es algo muy delicado porque le están atribuyendo al milagro que Jesús realizó, le están atribuyendo esa obra a Satanás cuando es una obra que viene de Dios, es una obra que tiene el sello y el crédito del Espíritu Santo, y por lo tanto están condenándose, se están condenando. Jesús dice que no hay posibilidad de salvación para ellos porque han incurrido en blasfemia, y dice que no se les puede perdonar
ni en este siglo, ni en el venidero. Fíjese que el Señor va a decir también en el verso 36 al 37, vamos a leerlo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Observe que aquí ellos se están condenando en lo que están expresando. Se están condenando, además es una palabra ociosa, es una palabra capciosa, vana, completamente maliciosa. Razón tenía Jesús cuando el cuarto evangelio les llama que ellos son hijos de Satanás. Santo. Razón tiene Juan el Bautista cuando dice que son una camada de víboras, una generación de víboras. Nosotros vamos viendo esto. Jesús también les va a llamar generación de víboras. Verso 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjese usted entonces lo que vamos viendo nosotros. Ya no nos queda duda que Jesús está hablando con los fariseos. Ya no queda duda alguna. Ahora debemos ahondar en lo que Jesús está expresando. Aquí viene expresando varias cosas. Lo primero que va a expresar es que no hay perdón para ellos. Luego va a presentar la palabra generación, palabra que pido que se le preste mucha atención, porque con esa palabra se va a cerrar en los últimos versículos del tema que nosotros estamos estudiando. Por lo tanto, mal podríamos nosotros ignorarla, no prestarle atención a esta palabra en el horizonte del contexto. Fíjense que el verso 28 introduce un elemento muy interesante. Vamos a verlo. El 38, perdón. El 38, sí dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti la señal. Ok, mire, ellos ahora le están llamando maestro. Antes decían que echaba fuera los demonios era por Satanás. Y ahora le llaman maestro, ¿no? Entonces le dicen: deseamos ver de ti una señal. Pero ya no la vieron. Bueno, pero ellos quieren seguir viendo señales. La otra era para que creyeran. La otra, exactamente. La otra no le fue suficiente. Ellos querían ver señal para poder creer. Y fíjese usted que usted está resaltando la anterior y la anterior se la atribuyeron al diablo. Mire, el otro día leí un artículo sobre un vecino que le fue a pedir prestada una cuerda a otro vecino para secar ropa. Y el otro vecino le dijo: no te la puedo prestar. Le dijo: pero vecino, ¿por qué? Le dijo: bueno, porque no puedo, porque estoy secando harina en la cuerda. Entonces el otro vecino se quedó extrañado, sorprendido, y no aguantó la curiosidad. Le dice: vecino, ¿y cómo puede usted secar harina en una cuerda? Y él le dijo: es más fácil de lo que tú crees cuando no quieres prestar la cuerda. O sea, cuando tú no quieres hacer algo, tú le vas a buscar la justificación que sea. Por donde sea. Hasta en el terreno del disparate puedes incurrir tú. Como cuando las personas no quieren entender. Eso es correcto. Mire, y a veces se confronta a las personas por el texto bíblico y le buscan, bueno, las cuatro esquinas de la que habla usted, la cruz chiquita y no sé cuántas cosas, porque no se quiere entender. Temor, a veces le tenemos temor a que la Biblia hable, a que la Biblia enseñe, porque compromete nuestras enseñanzas, compromete nuestras doctrinas. ¿Y quién te dijo a ti que tus doctrinas son importantes? ¿Quién te dijo a ti que lo que yo hable es importante? Aquí lo que cuenta es lo que expresa el texto. Amén. Eso es lo único que cuenta. Otra cosa no puede contar. Pero hay gente que se siente amenazada. Siente que sus intereses son amenazados, que lo que han expresado está amenazado. La soberbia humana de querer siempre tener la razón. Definitivamente. ¿Cuánto daño no nos puede hacer esto? Entonces fíjese que aquí ellos se acercan y le dicen: maestro, deseamos ver una señal de parte tuya. ¿Qué le dio Jesús? Él respondiendo les dijo en el verso 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal,
pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Imagínese usted, observe cómo Jesús se va a dirigir a ellos como una generación mala y adúltera. En el verso 24 se nos viene diciendo que se le dice generación de víboras. Ahora se le llama generación mala y adúltera. Es el mismo hilo temático, son los mismos interlocutores. Le sigue diciendo lo mismo. Le sigue diciendo exactamente lo mismo. Aunque ellos trataron de dorarle la píldora. Eso es correcto. Dice, ahora no te doy señal, espera, Jonás. Eso es porque correcto. No cuando tú quieras, es cuando Amén. yo diga. Y fíjese usted dónde nos vamos a ir metiendo, porque el texto está en un horizonte de confrontación. ¿Y por qué eso está siendo tan duro? No por él, porque ya él nos ha dicho que cualquier pecado que cometan los hombres contra él les sería perdonado. Pero el asunto es que eso está saliendo en favor del pueblo, porque ellos están confundiendo al pueblo. Usted recuerda que el pueblo quiere respuesta en el versículo 23 cuando se pregunta, ¿no será este el Mesías? Por eso es que la contundencia y hasta la crudeza con la que Jesús habla, porque es la manera de echar por tierra esos argumentos tan malintencionados de los fariseos. Eso es correcto. Porque quizás con un lenguaje más poético, más suavecito y eso, no, el pueblo no entendería. Eso es correcto. ¿Se imagina usted la contundencia con la que el Señor está actuando? Mire, fue contundente cuando entró al templo, fue contundente para maldecir la higuera, fue contundente para identificar a esta gente como generación de víboras, y todos están en la misma línea. Una claridad incisiva. Sí, señor, incuestionable la claridad. Entonces, fíjese que esa contundencia viene porque ellos están confundiendo al pueblo, están demonizando al Espíritu Santo. Blasfemia. completamente, demonizando al Espíritu Santo. No es una palabra ociosa eso, por supuesto, una palabra ociosa. ¿Quién puede demonizar al Espíritu Santo sino una generación mala? Entonces vamos viendo nosotros aquí que Jesús ya le ha expresado generación de víboras, ahora le va a decir generación malvada y adúltera. Dice que demandan señal milagrosa, pero no les será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. Hay que destacar que a los hombres de Dios en la antigüedad se les exigía una prueba y ellos se sentían en la obligación de dar señal. Si la señal se cumplía, tenía crédito él como profeta, como hombre de Dios, como enviado de Dios. Pero si la señal no se cumplía, entonces quedaba completamente descalificado. Aquí Jesús les va a dar una señal. Les va a dar una señal no en los términos de que ellos piensan, sino que les va a hablar de la señal del profeta Jonás. Es interesante que el verso 40 va a decir, porque exactamente como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es interesante que Jonás no fue a predicar a Nínive en el momento en que Dios lo envió, sino después de que el pez lo vomitó, y allí hay un claro símbolo de la resurrección. Hay un claro símbolo de la resurrección. Por lo tanto, la señal que el Señor les va a dar a ellos es la crucifixión de Jesucristo, y en dicha crucifixión va a probar que ellos son realmente malos, que ellos realmente son una generación de víboras, que ellos realmente son aliados de Satanás, porque se atrevieron a juzgarlo, a buscar testigos falsos. Todo lo que hicieron fue orquestado por ellos, para que así, irónicamente, se cumpliera en ellos y se cumpliera la voluntad de Dios. Entonces, fíjense que se les va a dar la señal del profeta Jonás. Y esta señal implica, en Jonás hay una simbología de la muerte del Señor y de la resurrección del Señor. Ahora, lo interesante es que el verso 41, ¿qué dice el verso 41? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán,
porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Mire usted. Es más que Jonás el que le estaba hablando. Más que Jonás. Muy bien. Y lo vamos a ir viendo. Dice que los varones de Nínive se levantarán en el juicio. En el juicio. Con esta generación. ¿Cuál generación? La generación de víboras. La generación mala. La generación adúltera. La generación que Jesús está confrontando. Los líderes religiosos de su época. ¿Y la condenarán? Y la condenarán. Observe que la condenarán. Y el Señor presenta las razones. Dice que a la predicación de Jonás, ellos se arrepintieron. Y he aquí, Reina Valera dice, y he aquí, ¿qué dice Reina Valera allí? Y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Reina Valera nos habla de alguien mayor que Jonás, pero la Biblia textual no nos dice alguien, sino que nos dice algo más que Jonás en este lugar, y rescata la verdad que se expresa en los mejores manuscritos, porque no se trata de alguien, sino de algo. Recuerde que ellos no están pecando contra Jesús, sino que están pecando contra el Espíritu Santo. Amén. Entonces estaba algo más que Jonás allí. ¿Ve? Entonces, ¿quién era el que estaba allí? El que establece el reino, el que provocaba el reino. En la persona de Jesús estaba el Espíritu Santo. Estaba el Espíritu de Dios contra el que ellos estaban pecando. Entonces, por eso el texto realmente dice, y he aquí algo más que Jonás en este lugar. Contra eso más que Jonás, era que ellos realmente estaban pecando, porque Jesús ya había dicho, cuando pequen contra mí no hay problema. Después de todo, Él venía para hacerse sacrificio en favor del pecador, así que no había ningún problema. Pero es que el Espíritu Santo no era el que se iba a sacrificar, ni el que iba a derramar sangre por nosotros. Entonces no había ningún problema. Jesús venía para llevar el pecado del mundo. Ahí no había ningún problema. El problema está en el tema del Espíritu. Entonces fíjese usted que he aquí algo más que Jonás en este lugar. Lo mismo expresa el verso 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí algo más que Salomón en este lugar. Pensemos nosotros, reflexionemos seriamente en esto, porque los dos ejemplos que va a presentar Jesús, censuran seriamente a Israel. ¿Y por qué censuran seriamente a Israel? No sé si usted ha caído en la cuenta que Nínive son gentiles y la reina que viene del sur también es gentil. Ellos tienen entrada, ellos tienen cabida, y quedan excluidos los hijos del reino. Qué cosa tan tremenda, en las que muchas veces nosotros no reflexionamos suficientemente. Es que aquí dice, quiero repetir, dice, porque ya vino la reina del sur. Así es. De los fines de la tierra. O sea, Así le costó es. trabajo. Sí, Señor. Le costó trabajo. Para oír la sabiduría de Salomón. Amén. Le costó trabajo, es una gentil. Y fíjese cómo aquí se está destacando la respuesta de los paganos al llamado a la presencia de Dios, y cómo Israel se cerró tanto por causa de los líderes religiosos. Y cuestionó. Y terminó cuestionando abiertamente. Y blasfemando. Completamente. Entonces nosotros vemos allí que la cruz y la resurrección son una señal, según la Biblia, para los judíos. El crucificado es un escándalo. Que presentar a un Mesías crucificado es un escándalo. Les confronta abiertamente y ellos no pueden aceptar que el Mesías sea crucificado. Entonces eso termina siendo para ellos un verdadero escándalo. Y son situaciones que nosotros tenemos que ir rescatando. A propósito de todo eso,
Entonces Jesús presenta los versos 43 en adelante, dice, ahora bien, ahora bien es un punto de comparación. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Y dice, volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la halla desocupada, barrida y puesta en orden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él mismo, y entrando moran allí, y las condiciones postreras de aquel hombre llegan a ser peores que las primeras. Mire que Jesús concluye el verso 45 diciendo, así también acontecerá a esta generación malvada. Es un punto de comparación. Es un punto de comparación. Lo que él está expresando, lo está expresando no para hablar de una persona, sino para hablar de una generación malvada. Es para hablar de aquella generación de escribas, de fariseos, de saduceos, que confundían al pueblo, que trastornaban al pueblo, y hasta el día de hoy el judaísmo le crea dificultades a el pueblo de Israel para que pueda creer en Jesús como el Mesías. Le llaman el muerto. Ah, ¿tú crees en el muerto? Así escuché en estos días a un rabino llamarle a Jesús, un rabino muy influyente, demasiado influyente, por cierto, allá en aquella zona. Entonces, meditando un poco en esto que Jesús está expresando, ¿qué descubrimos nosotros? ¿Qué descubrimos nosotros aquí? Deben recordar que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Si nosotros revisamos el porqué, si revisamos al profeta Jeremías, el profeta Jeremías le tocó predicar en una sociedad completamente apóstata a Dios, un culto falso, un culto vacío. En el templo no se representaban los intereses de Dios, los reyes estaban completamente pervertidos, hambriaban al pueblo. En este contexto, en este marco, le tocó predicar al profeta Jeremías, y Jeremías estaba anunciando que los principales del pueblo iban a ser llevados cautivos. Bueno, ellos no quisieron atender, se levantaron profetas falsos para engañar, para mantener a la gente en su zona de confort, en su zona de seguridad. Años más tarde, el reino del sur efectivamente cayó. Los principales fueron llevados cautivos, pero fíjese, cayó el templo y cayó la monarquía. El pueblo continuó. Cayó el templo y cayó la monarquía. Entonces cayó el sacerdocio, cayó el dominio de reyes que no representaran los intereses de Dios, pero el pueblo continuó. Es bien interesante entonces que en ese contexto, cuando el pueblo, cuando los principales son llevados cautivos, Dios está sacando el espíritu inmundo de allí. Está sacando el espíritu que está pervirtiendo al pueblo. Y allí se cumple cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Y este hombre no representa otra cosa que el pueblo de Israel. Ahora, ese espíritu inmundo idólatra que salió del pueblo de Israel, dice que cuando el espíritu del hombre anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo haya, dice, volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la haya desocupada, barrida y puesta en orden. Cuando los principales retornaron, después del exilio, retornaron. Mire, me pregunto, y ya por el tiempo no vamos a hacer preguntas a la audiencia, ya pronto le vamos a dar paso a la mensajería de texto, pero sería interesante ver dónde se formaron las sinagogas. Las sinagogas nacieron en el cautiverio, allá salieron las sinagogas. ¿Dónde surgieron los escribas? Los escribas surgieron allá. ¿Dónde surgieron los fariseos? El fariseísmo va a surgir después del retorno del exilio. Eso no estaba anteriormente. Con esos espíritus inmundos va a tener que lidiar el Señor. Espíritus peores que los anteriores, que el anterior.
porque ahora se va a tener que enfrentar a un fariseísmo, bueno, rancio, pues, un fariseísmo terrible. Bien dogmatizado. Completamente. A unos saduceos, a unos doctores de la ley, que no estaban para defender realmente los intereses de Dios, sino los intereses de ellos. Bueno, estos 7 espíritus peores los traía y los tenía esta generación. Fueron tan peores que no reconocieron en Jesús al Mesías. Fueron tan peores que no hubo forma ni manera de que ellos entendieran que Juan el Bautista estaba dando testimonio de Jesús, que el Padre daba testimonio de Jesús, que las obras que Jesús hacía daban testimonio de Jesús, que las escrituras daban testimonio de Jesús. Fueron una generación completamente perversa. En este contexto, nosotros debemos ver este pasaje y no en el contexto de que después de que un cristiano viene a los pies de Cristo, entonces por una u otra razón no pasó algo y no se ha reconciliado con Dios, entonces vinieron 7 espíritus peores y se le metieron. ¿Quién le ha dicho a usted que la Biblia está enseñando eso? La Biblia no enseña eso por ninguna parte. La Biblia no muestra que una persona que sea templo y morada del Espíritu Santo pueda endemoniarse. Pero resulta ser que muchas veces hay gente que se acostumbra a que le digan que tiene demonios dentro, siendo cristiano, siendo templo y morada del Espíritu Santo. Pero vamos a darle paso a la mensajería de texto a ver qué nos dicen en esta mañana. Pero yo quiero hacer un comentario acerca de eso. Entonces, estamos en presencia no solo de una generación que no aceptaba a Jesús como el Cristo. Así es. Sino una generación anticrística. Completamente anticristo. No me gustan. A mí tampoco. Ni un poquito. A mí tampoco. Vamos a leer los mensajes. Uno de ellos dice: buenos días, Dios le bendiga. Con todo respeto, quiero que me lea Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 9 y 10, por favor, y me diga qué piensa usted que quiere decir el autor. Gracias. Voy a hacerlo porque el hermano ayer también pidió lo mismo, sí. y verdad que merece nuestra atención. Ok, yo leo mientras usted. Amén. Entonces, buenos días mis hermanos, Dios nos bendice grandemente a través de este programa Cátedra Bíblica para la gloria y honra de nuestro Dios, amén. Espectacular el tema, aleluya. Amén, gloria a Dios. Buen día, Dios le bendiga. Usted es la que da las reflexiones en la noche, la que pasan como propaganda. Bueno, no se llama propaganda, eso está en el automático y suena como unos micros. Y sí soy. Dice la Biblia que si es algo malo, yo asumo toda la responsabilidad. Y si es bueno, yo lo comparto con el equipo. Dice la Biblia que todo lo que pidas en el nombre de Jesús será hecho. Así que no esperes, clama el sacrificio de la cruz y recibe tu bendición. Buen día, Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios. Hermana, se puede ser crudo elegantemente. Es admirable las dos formas tan bonitas de echar por tierra argumentos y paradigmas errados. Uno más fino que el otro, pero crudo y elegante. Los pastores Romero y Contreras, Dios les bendice a la emisora a través de estos siervos de Cristo. Gloria a Dios, aleluya, amén, hermano. Gracias. Buenas bendiciones, dígame, pastor. Ay, me encanta este término, buenas bendiciones. Gloria a Dios. Parece un pleonasmo, pero sí, pero no lo es. No lo es. Dígame, pastor, ese texto se lo aplican a la iglesia. Y fíjese, es para los fariseos que blasfemaron al Espíritu Santo. Así es. La gente entiende. Sí, están claros. Buenas tardes, es para pedir la oración por Marbelis, a Aníbal, Michelle, Daniel y a José Adrián por convertimiento en el estado Aragua. Dios le bendiga, Cristo Rey. Bueno, quedamos entonces. Hay una persona que está llamando al 0412-636-9658. No podemos atender su llamada por ese número. Si lleva en gusto, puede hacerlo a través del 0239-992-5655. Radio Bendición 92.7. Amén. Bien, el hermano o hermana que nos está pidiendo la lectura de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9 al 10. Dice, porque ellos mismos declaran acerca de nosotros de qué clase de entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis desde los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y aguardar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús,
quien nos libra de la ira venidera. Bien, el hermano lo que quería era que leyera los textos. Bueno, estoy leyendo los textos. Ahora, si me está pidiendo una explicación con respecto al texto, vamos a decir lo siguiente. Mire, este es el primer libro de todo el Nuevo Testamento del que tengamos noticias. Es anterior a cualquier otro libro del Nuevo Testamento, este que acabamos de leer, Primera de Tesalonicenses. Por lo tanto, si algún libro es importante para la investigación de los orígenes del cristianismo, es este libro. Estamos en presencia de un libro muy importante porque nos muestra cuál era la teología que tenía la iglesia primera, la iglesia en sus orígenes. Y aquí indudablemente estamos en el marco de una teología apocalíptica que contiene los elementos de juicio, de ira, de la venida del Señor. Está enmarcada en todo un contexto apocalíptico. Si lo que se me quiere preguntar es si Dios es, si uno es Dios, como se está expresando aquí, y el otro caso es la condición de Jesucristo como Hijo de Dios, estamos completamente de acuerdo, no tenemos ningún tipo de desaveniencia en eso, porque la Biblia muestra de Jesús tanto que es Dios como que es Hijo de Dios. Nosotros debemos recordar que desde el punto de vista de Jesús como el Verbo, porque percibo que lo que se nos quiere decir viene por esta línea, y lo que de Jesús se nos dice como el Verbo, se nos dice que no tuvo ni principio ni tendrá final. Por lo tanto, allí está rescatada la divinidad del Señor. Pero lo que se va a decir de Jesús por causa de su nacimiento o de su manifestación como hijo, entonces se nos está expresando que, bueno, es hijo de Dios en su contexto humano, en el plano humano, y allí no hay ningún problema, de tal manera que el Nuevo Testamento reconoce a Jesús en su condición de Dios como en su condición de ser hijo de Dios. Yo no le veo ningún tipo de dificultad, no tengo ningún problema con eso porque lo estaría teniendo con el dato revelado. Pero el texto, el pasaje en sí mismo, en lo personal a mí me interesa para estudiar los orígenes del cristianismo, lo que fue la fe de las primeras comunidades cristianas, descubrir que aquí no hay ágrafos, o sí hay un ágrafo. Un ágrafo son palabras dichas o expresadas por nuestro Señor Jesucristo, pero que no están registradas en los evangelios, en ninguno de los evangelios. Y nosotros a la altura del capítulo 4 nos vamos a encontrar con un ágrafo. Es interesante este libro por otros elementos, por ejemplo los que estoy citando, porque Pablo, al ser el primer autor del Nuevo Testamento, esto se puede corroborar. ¿Saben por qué? Porque Pablo, cuando cita a Jesús, no lo cita con base a los evangelios. Y si no lo cita con base a los evangelios es porque los evangelios todavía no se habían escrito. Pero muchas veces la gente no reflexiona en esto. Cuando Pablo cita a Jesús, no lo va a citar alineado con los evangelios. ¿Por qué? Porque todavía no se han escrito. Claro. Entonces, esos detalles son bien interesantes si de verdad queremos estudiar los orígenes del cristianismo. La mensajería de texto, porque aquí no ya el gran Diego, no ciego, disculpen. Oye, Diego, perdóname eso, es ¿vale? Tú ves bien porque... No hay peor ciego que el que no quiere ver. Wow. Dice un mensaje: la gente entiende porque el pastor educa. Y es fácil de entender, gloria a Dios. Gracias, amado. Otro mensaje dice: buen día, Dios les bendiga. Más hasta ahora he tenido el conocimiento que el que se aparta le vienen 7 demonios peores. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se aparta de Dios? Hermana, si está en los planes de Dios, o hermano, disculpe, si es un hijo de Dios, lo que va a pasar es que va a retornar. Amén. Como el hijo pródigo. Eso es lo que va a pasar. Pero si nunca formó parte del cuerpo de Cristo, no va a regresar. Sí, el mensaje de salvación y no de condenación. Eso es correcto. Dios está interesado en que seamos salvos. Amén. No condenados, porque si no fuese así, no hubiese enviado a su hijo. Eso es correcto. Además, recuerde que existe la parábola del sembrador,
de la cual la semilla, que es la palabra de Dios, solamente se da en tierra buena. En los otros 3 lugares la semilla tristemente no se da. Entonces no debe sorprendernos a nosotros esto. También la parábola del trigo y la cizaña muestra que los que estaban allí para custodiar el sembrado tuvieron la intención de arrancar la cizaña y la reconocieron, pero el Señor le dijo no, déjenla allí hasta el tiempo de la siega, y en el tiempo de la siega es que se va a hacer la selección. Y por cierto, no nos toca a nosotros esa selección. Sí, ese dedo acusador, guárdelo. Eso es correcto. Guárdelo, que no le corresponde ni a usted ni a mí. Yo me señalo a mí misma. Así es, así es. Así es. ¿Despedimos entonces? Sí, cómo no, claro que sí, será hasta el día de mañana. Bueno, yo voy a estar de nuevo en la tarde porque el pastor Romero... Y tarde-noche. Y tarde-noche. Hoy es miércoles. Sí, es cierto. Es cierto. Bueno, hoy nos espera una tarea de gran bendición por radio. Así que nos encontramos de nuevo en la tarde en el programa A la Luz de la Palabra y en el programa Noche de Bendición. Este mensaje dice: buenos días, Dios te bendiga, hermano, porque la iglesia solo Jesús o Iglesia Unida dicen que Jesús es el Padre porque tiene esa doctrina. Explique. Ya bueno, no va a poder ser. Ya no nos queda tiempo, sí. pero por lo menos en lo que expliqué de 1 Tesalonicenses dejé claro que no tengo problema en reconocer la divinidad de Jesús y también su humanidad como hijo. No hay problema en eso. Así es. Bueno, nos despedimos del programa por la mañana de hoy. El pastor, bueno, a mí como directora me corresponde invitarle a usted que se mantenga en sintonía de Radio Bendición 92.7 FM. Ya terminamos el programa Cátedra Bíblica con el pastor Henry Romero de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. ¿Algún mensaje le mandaron? El pastor se está riendo. ¿Lo lee al aire o lo va a reservar? No, el pastor Henry Romero, Ajá. como dijo usted. Ah. Usted nos acaba de decir el pastor Henry Romero. Bendito, que yo estoy empeñada. Henry Contreras, usted sabe lo que yo quise decir, pero yo debo decirlo bien, disculpe, pastor. Es que tengo un amigo muy entrañable que tiene por nombre Henry Romero. Amén. Y usted es mi pastor, es Henry, y mi pastor alterno, que es el pastor Jesús Romero, por llamarlo de esa manera. Por esa razón era que Diego y yo nos reímos. Sepa dispensar entonces ese desliz lingüístico. Ustedes también, mis hermanos. Bueno, les esperamos esta noche a las 6 de la tarde y Noche de Bendición. El pastor va a estar en el horario de La Luz de la Palabra. Sí. La Luz de la Palabra, el pastor Henry Romero y la pastora Elizabeth están cumpliendo compromiso, y va a estar el pastor Henry Contreras. Despedimos el programa por la mañana de hoy. Estuvo en los controles, ahora no sé ni cómo te llamas tú, Diego Bogado, supervisor de programación, la gerencia general Oscar Rebolledo, en la dirección que ha tenido el privilegio de hablar para todas y todos ustedes, Mercedes Fuentes. Todos, por supuesto, nosotros acompañando a quien sí sabe y le explica cómo debe ser, el pastor Henry Contreras de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. De repente así bueno, el Señor tiene misericordia de mí y de ustedes que me oyen. Bueno, será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite. Dios les bendiga a todos. Chao.